Dice la Constitución que todos los españoles somos iguales ante la ley. Por tanto, la justicia debe ser igual para todos. Pero en la práctica estamos comprobando que no. La justicia es igual para todos, salvo, no quiero parafrasear al bueno de Mariano Rajoy, salvo para algunas cosas, o salvo para algunos, salvo que seas un golpista catalán, salvo que seas un alto o exalto cargo socialista, salvo que seas un diputado socialista que, bueno, pues está siendo investigado en un procedimiento judicial, pero no está sometido a ningún tipo de medida cautelar, mientras que un general de la Guardia Civil le tienen en talegao porque la juez aprecia que hay riesgo de fuga. Cuidado, y no estoy diciendo nada de la juez, ni estoy acusando a nadie de nada, que aquí hay mucho listo. Si la juez tiene al general Espinosa en la cárcel, en prisión preventiva, o como se llame técnicamente, será porque entiende que hay motivos más que sobrados para tenerlo. Pero a mí, como analista político, me llama la atención, bueno, pues que otros, ya sabéis de quién hablo, del Tito, o del abuelito, o de Papito, o de como se llamaran entre ellos, porque un día le dijo a la juez, en unas grabaciones que, por cierto, en un sumario secreto, no sé por qué demonios tuvimos que oír España entera, que esto de Tito, que a él no le sonaba, que a él no le llamaban así. Bueno, pues este y algún otro que aparecen o deben aparecer, insisto, el sumario está decretado secreto y además hay un montón de piezas separadas, pues está por ahí. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a lo de siempre. Es decir, la justicia, a veces, y eso que en España, menos mal que nos quedan los jueces, menos mal que nos quedan los jueces, porque si no, estábamos ya perdidos del todo. Pero a veces sí da la sensación de que funciona como esa extraña tela de araña que atrapa a los mosquitos y deja pasar a los moscardones sin ningún problema. Repasemos las últimas horas o los últimos días. Tenemos aquí a una individua, a una tal Clara Ponsatí, que del Ebro para abajo a muy pocos les sonará, pero que era consejera de Educación de la Generalidad o de la Generalitat de Cataluña cuando estos tíos dieron el golpe de octubre de 2017. ¿Cuál fue su papel en aquella algarada y en aquel atentado contra el orden constitucional y contra la integridad territorial del Estado? Pues nada más y nada menos, como consejera de Educación que era, que ceder los colegios electorales para la payasada aquella. No es menor. Bueno, esta se piró. Se piró como se piró la Rovira, como se piró Puigdemont, no sé si en un maletero, como el figura, o ya no recuerdo cómo se fue, me da igual, porque la podían empitonar con un delito que en aquella época ni había desaparecido el Código Penal, ni siquiera sabía cuál le podían aplicar, si el de sedición o el de rebelión, que la podía enviar 20 o 20 y tantos años al talego. Se largó. ¿Y además a dónde? A Escocia. Porque allí no había un delito equiparable, porque sabía que no le iban a extraditar y encima siguió trabajando allí de lo suyo, por lo que me dicen y tal, ¿no? Bueno, se ha tirado allí 5 años. Ahora ya que él figura, el grupo parlamentario, por supuesto, como ustedes saben, es independiente del poder ejecutivo y de presidencia del gobierno. Faltaría más, ya se encarga Pachi. Pachi es el que manda, que a nadie se le olvide. Pachi, lo que dice Pachi, ahí no manda Pedro Sánchez ni historias. Bueno, reformaron el Código Penal, se cepillaron el delito de sedición y después de 5 años de tomar el sol o la niebla, por ahí por Escocia y por algún sitio más, no sé si está en Bélgica también, pues se ha venido. ¿Se ha venido a qué? Pues a hacer la pantomima, a hacer como nos va a contar dentro de un rato Eva Parera, una performance. Yo prefiero llamarlo más bien una suerte de payasada, porque ya venía en un coche, le venía un propio grabándola con el móvil y ella venía contando que venía aquí, pero que ella nos iba a presentar en comisaría y tal. Claro, viene aquí ahora, ha venido aquí ahora la muy lista, que estos serán golpistas, pero no son tontos, son muy listos, porque como ya el delito de sedición no existe, ya no va a ir al talego. Lo único por lo que la puede requerir, y la ha requerido el juez Llarena, que la ha citado para declarar el 24 de abril, es por un delito de desobediencia. ¿Eso qué es lo que viene siendo? Que diría un castizo, pues eso viene siendo una multa, mayor o menor, que no la paga, seguro que no la va a pagar ella, pero bueno, pues sí, me da igual. Y como mucho una inhabilitación para ser elegida como cargo o carga pública de nuevo, ¿no? Ya está. Joder, qué valiente, ¿eh? Qué par de narices tienes, Ponsatí, que has venido. Además,
con una chulería. Yo no os voy a poner el vídeo porque no hago propaganda ni de golpistas, ni de tipos o tipas que atenten contra mi patria, contra mi nación. Pero lo habréis oído en todas las radios y a lo mejor lo veis por ahí en algún telediario generalista, ya lo dudo, ¿no? Porque están prácticamente todos al servicio de la causa de prensa y propaganda del régimen. Pero se acerca un mozo, el hombre, que le ha tocado, ya le ha visto la cara a España entera, le ha tocado, qué mala suerte, pues como aquel de la República no existe, idiota, ahora le harán la vida imposible al pobre. Y con toda la educación le dice que le acompañe a esta individua, que le acompañe. Y ella pues le viene a decir pues lo que se decía en otros tiempos, hace 60 o 70 años, que si no sabe con quién está hablando. Y no sé si llega a sacar la credencial, dice que es eurodiputada y que tiene inmunidad. Pues porque pilló, bueno, claro, el mozo que sabe que le están grabando y tal, es que Cataluña es un sitio muy difícil, es que en Cataluña no hay una democracia plena, ocurre lo que en el País Vasco. Pues si eso le pasa en Badajoz o en Socuéllamos, con un guardia civil o un policía nacional, os aseguro que le hubiera podido contestar de otra manera bien distinta. Usted tendrá lo que usted me diga, pero usted se viene conmigo a comisaría porque lo digo yo que soy autoridad y punto, y se acabó la presente historia. Bueno, el mozo tiene mucha paciencia y el hombre es muy educado, insiste en que la acompañe. Esta chica o esta señora se había tomado además la licencia de enviar, creo que son 700 o 750, 700 eurodiputados, 700 correos electrónicos, haciéndose la mártir, la víctima, la presa política, la exiliada. Si recibís este correo, creo que venía a decir, no sé si lo ha hecho en su lengua, lo ha hecho en vernáculo o los ha escrito en inglés, probablemente en inglés, ¿no? O en español, en castellano, en la lengua del imperio. Si recibís este correo ya sabréis que he sido detenida de forma ilegal y no sé cuántas más tonterías. A todo esto tenía una clave de 100 tíos. De 100 tíos. Para esto ha quedado el procés, para esto ha quedado el golpe. 100 tíos que cuando el mozo insistía en que le acompañara a la comisaría, han empezado a chillarle, a decir, perdonad, puta España, Clara, 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 Clara. Pero no parecía tampoco como un cántico ahí, como Dios manda, del Fondo Sur, o del fondo que sea, que no sé cuál es, del Camp Nou, o de San Mamés. Parecían más bien, era un Clara, pero con poca convicción, más que de un equipo de Champions, pues parecía un poco así, con todos los respetos a cualquier equipo de segunda B o de regional preferente. No había ahí no he visto mucha convicción. Lo cual me viene a indicar que el procés, o como diablos llamen a lo que se llama golpe, está muerto. Es decir, al final se permite la chulería de venir porque les han hecho una reforma de la ley a su puñetera medida. Sigo. Esa tela de araña, la justicia, que a veces atrapa a los mosquitos y deja pasar los moscardones. Bueno, doña María Gámez no tiene culpa ninguna, ya ha pagado su responsabilidad política porque ha dimitido. Pero tela lo que vamos conociendo del marido de María Gámez, siempre presuntamente, porque el caso se está instruyendo también. Él y los hermanos, es decir, los cuñados, supongo, de la señora Gámez, están siendo investigados. Hoy el diario ABC, hoy miércoles, 29 de marzo, publica que han aparecido como las setas. ¿Sabéis cuando después de llover hacen así flop y aparecen los champiñones? Pues le han aparecido otros 3 pisos. Joder, ¿y cómo ponían a una que yo recuerdo? Porque le había aparecido como un champiñón también un jaguar en el garaje y no se había enterado. De hecho, se inventaron, y se lo inventaron los socialistas, aquello de partícipe a título lucrativo. Dices, oiga, pues si yo no he hecho nada, no he cometido ningún delito, da igual, pero se ha beneficiado usted del piso, del coche. Oye, pues digo yo que a lo mejor, pero no soy jurista, igual estoy diciendo una barbaridad, pues a lo mejor a alguien le da por pensar, coño, pues si esto es verdad, que habrá que demostrarlo y habrá que terminar de instruir y después tendrá que haber un juicio oral y dictarse sentencia y tal, pero si al final, dentro de 255 años, el marido o alguno de los hermanos es condenado, joder, pues a lo mejor alguien dice, coño, pues María Gámez, que era la mujer de uno de los hermanos Martínez,
No voy a hacer ningún chiste. Pues a lo mejor se ha beneficiado de alguno de esos pisos a título lucrativo, aunque ella, que a lo mejor es cierto, no tuviera ni idea de que había aflorado ahí ese patrimonio inmobiliario. Hombre, también el debate informaba el otro día de que otro de los inmuebles, porque ya he perdido la cuenta, pues lo habían comprado y lo habían pagado al contado, ¿no? En cash, como dicen ahora los finos, y el mismo día, pues creo que lo había puesto creo que era el debate el que informaba de esto, lo había puesto a nombre del hijo, pero se había reservado el usufructo, ¿no? Y tal, con lo cual el notario, como mínimo, tuvo que poner una cara, pues como ustedes, como les diga yo a ustedes, ¿no? Pero bueno, el notario daría fe y punto. ¿Qué va a hacer el notario? Pues cumplir con su obligación y ya está. Es decir, y la tercera, la más gorda, ministro del Interior, Grande Marlaska. Seguimos hablando de la justicia que deja pasar a los moscardones. ¿Qué coño sigue haciendo Fernando Grande Marlaska siendo ministro del Interior? Cuando le acaba de pegar una con la mano abierta en toda la boca o en todo el carrillo el Tribunal Supremo, de las que te tumban y te dejan mareado 15 días. Porque tiene que readmitir 3 años después al coronel Pérez de los Cobos porque su cese o su destitución ha sido considerada ilegal por el alto tribunal. Pues no va el tío y dice ayer martes por la tarde en el Senado, el señor ministro del Interior, perdón, don Fernando Grande Marlaska, pues no lo dijo así, pero casi. Primero, que no va a dimitir, por supuesto, porque no se siente desautorizado. Segundo, como que le viene dando lo mismo lo que diga el Supremo. Un tío que es magistrado, que ha sido 30 años juez de la Audiencia Nacional, vayan tomando nota. Que persisten, en su opinión, las razones que motivaron la pérdida de confianza y, por tanto, el cese del coronel Pérez de los Cobos, don Diego Pérez de los Cobos. Como diría el llorado Jaime Canmani, toman ísperos, Mariana, que son para la marrana. Que lo que diga el Supremo, pues al señor Marlaska deduzco que se la fuma, con todos los respetos. Hasta ahora yo pensaba que era un clásico esto, que venía siendo una cierta manifestación de cinismo y que le hemos oído a gobernantes y a ministros y a presidentes de todo signo político y de toda la haya. Por supuesto, respetamos las decisiones de los tribunales de justicia o acatamos, aunque no estemos de acuerdo. Ni acata ni respeta y tal. Mi pregunta es, y con esto cierro, este no va a ser ministro toda la vida. Como mucho podría serlo los 6 o 7 meses que quedan de legislatura, y hombre, en el colmo de las desgracias para España, pues igual otra legislatura más, 4 años, que ya sería para pensarse seriamente lo de pirarse de este país. Pero bueno, quiero decir que algún día, porque tampoco es tan mayor, tendrá que volver a la Audiencia Nacional, cuando deje de ser político, digo yo. ¿Cómo le van a mirar sus compañeros? Hablo de Marlaska. Sus compañeros que son jueces. Unos jueces, por cierto, a los que buena parte del paisanaje socialista y parte del gobierno se han hinchado a llamar fascistas, entre otras cosas, por el rollo este del sí es sí. A más. Si algún día vuelve a ser juez, dentro del tiempo que sea, y le toca ventilar un asunto de estas características, ¿cuál es lo que le pedían a Pérez de los Cobos? Es decir, que cometiera una ilegalidad y una investigación que estaba llevando a cabo la Guardia Civil por orden de una jueza, actuando como policía judicial y, por tanto, secreta y, por tanto, además, a las órdenes del Poder Judicial, no del Gobierno, le pidieron información, se negó porque eso hubiera sido un delito y, además, un delito imputable de manera personal al coronel Diego Pérez de los Cobos, y por eso le cesaron. Si son rejas vueltas, como se dice en Castilla, y un día le pasa a él, ¿cómo le va a sentar? ¿Qué doctrina vas a aplicar, Marlaska? ¿Qué jurisprudencia vas a aplicar? ¿Te vas a poner del lado de quien gobierne en ese momento, dentro de X años? ¿O te vas a poner del lado del lado que es en el que estás ahora? Del lado del ministro o del gobierno o del político de turno. Todo esto lo que denota es algo muy preocupante. El problema que tiene este gobierno y Pedro Sánchez Castejón en particular con una cosa llamada división de poderes. Que, y a los hechos me remito, digan lo que digan, a la vista está, y cada día que pasa conocemos una más gorda que la del día anterior, se la fuma.